buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Colegio de Sonora. En esta tarde les saludamos desde el edificio principal del Colegio de Sonora, aquí en Avenida Obregón número 54, en el edificio principal que está justamente aquí detrás, frente a la Plaza Hidalgo. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de redes sociales, a través de nuestro sitio web, @colsonora en Facebook, y les invitamos a que se queden con nosotros y que compartan sus comentarios y preguntas a lo largo de este panel. El día de hoy se presenta el panel Implicaciones del Plan Hídrico Estatal para el Río Sonora, Alcances y Riesgos, evento coorganizado con el Observatorio Socioambiental, el Observatorio Río Sonora, ITSON, Unison y el Colegio de Sonora. Para ello, agradecemos la presencia de los ponentes Agustín Robles Morúa de ITSON, Héctor Duarte Tagles de Unison, Rolando Díaz Caravantes de aquí del Colegio de Sonora, y como moderadora nos acompaña América Nayeli Lutzley de aquí también de casa, y a quien le cedo el uso de la palabra para poder iniciar con este panel. Adelante, doctora. Muchas gracias, Nayeli. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a esta su casa, el Colegio de Sonora. Pues quisiera antes que nada dar unos pequeños antecedentes. Hace ya un par de semanas, en el marco del 42 aniversario de la institución, hubo una primera serie de 2 paneles abordando el tema del Plan Hídrico Estatal para el periodo que nos compete. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en las repercusiones del Plan Hídrico Estatal, específicamente hablando de la cuenca del río Sonora. Entonces, digámoslo así, son hermanos los eventos, pero este es mucho más específico a una cuenca de muy alta importancia aquí en el estado. Para ello, pues me acompañan expertos en el tema, como nos comentaba ahorita nuestra maestra de ceremonias, Nayeli. Y lo que yo voy a hacer es ir presentando a cada uno antes de que inicie su presentación, ¿no? El primero en la fila es el doctor Agustín Robles Morúa del Instituto Tecnológico de Sonora, que viajó hoy justamente para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Agustín. Y si me permiten presentarlo, él es profesor investigador del Departamento de Ciencias del Agua y del Medio Ambiente del ITSON, es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora, tiene una maestría en Políticas Ambientales y un doctorado en Ingeniería Ambiental, ambos en Michigan Technological University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2, fue coordinador académico de la Red de Investigación de Sustentabilidad de Resiliencia Urbana ante Eventos Extremos Climáticos, UREX SRN en México, ha sido becario de Fulbright, de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y también de CONACYT. Actualmente es coordinador del proyecto de identificación de fuentes contaminantes de origen natural y antrópico, riesgo a la salud y ciencia ciudadana en la cuenca del río Sonora, que es un proyecto financiado por el programa PRONACES de CONACYT, y también ha realizado estudios hidrológicos y de transporte de contaminantes en la región noroeste de México, en las cuencas transfronterizas entre Arizona y Sonora. También ha estudiado los impactos del cambio climático a través de aplicaciones de modelación hidrológica y ambiental, y desde 2013 en ITSON es parte del Grupo de Investigación de Ciencias del Agua. Adelante, Agustín. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Rolando. Gracias al Colegio Sonora por la invitación y por organizar este segundo evento acerca de las implicaciones que tiene el Plan Hídrico Estatal de este documento de planeación. También quisiera agradecer a todos los que se encuentran aquí presentes y la audiencia que se encuentra con nosotros conectada virtualmente. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces voy a tratar de entrar de lleno a este tema. Como dijo la doctora América Lutz, hace un par de semanas ya tuvimos un evento donde se platicó de la relevancia del contexto de este plan estatal hídrico de planeación con visión del 2023 al 2053, este documento que pues deja un primer precedente de la planeación del manejo del agua en el estado de Sonora. Es la primera vez que contamos con un documento como tal. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en este panel en platicar un poco más a detalle de las implicaciones que tiene ese documento y las propuestas que vienen dentro de ese documento
para la región específica de la cuenca del río Sonora. Entonces yo me voy a dar a la tarea de poner un poquito del contexto para la audiencia y para los compañeros que están en la mesa. Un poquito de lo que les voy a platicar es el contexto de la situación actual de la disponibilidad del agua en el río Sonora, las perspectivas del plan hídrico estatal, de este documento que estamos hablando de planeación, y el futuro del agua, tomando en consideración el cambio climático en nuestra región, que son las perspectivas importantes que voy a platicarles yo. Lo primero es muy importante que la audiencia y todos nosotros entendamos qué es el estrés hídrico. El estrés hídrico ocurre cuando la demanda del agua es más alta que la cantidad de agua que tenemos disponible. Es una situación que muchas personas lo escuchamos día a día, salen los noticieros, lo vemos en los periódicos, escuchamos mucho las palabras de sequía, de estrés hídrico, pero muchas veces desconocemos la definición oficial. Entonces, yo quisiera empezar con esa primera definición de qué es y cómo se define el estrés hídrico. Y eso se define cuando la demanda, o sea, nosotros, los usuarios, estamos utilizando más agua de la que tenemos disponible. ¿Cuál es el estado actual de la disponibilidad del agua en Sonora? Esta disponibilidad del agua en el documento oficial de planeación que les platicamos hace algunas semanas, también presenta un diagnóstico de la situación actual del estado de Sonora. Sin embargo, no se enfatiza mucho de lo que está ocurriendo en algunas de las regiones particulares. Entonces yo me di a la tarea de enfocar un poco la visión y el enfoque en la cuenca del río Sonora. Aquí podemos ver la disponibilidad del agua superficial. Todas estas, este es un mapa de todo el país donde podemos ver cómo a través del Diario Oficial de la Federación, en la última publicación del 2020, las zonas en rojo son cuencas que se encuentran sin disponibilidad de agua superficial. Las que se encuentran en color verde son cuencas que, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, tienen disponibilidad. Y como pueden ver, las zonas rojas, pues tenemos prácticamente todo el estado de Sonora en zona roja. Si hacemos una visión a los acuíferos, al agua subterránea a nivel nacional, podemos ver todos los acuíferos que actualmente se encuentran sin disponibilidad, sobreexplotados. Y de ahí también podemos resaltar que prácticamente todos los acuíferos del estado de Sonora se encuentran sin disponibilidad. Si hacemos el zoom de estos acuíferos sobreexplotados, en la zona de nuestra región, en el estado de Sonora, pudiéramos decir que no ha cambiado. Es una situación que desde hace más de 20 años, todos estos acuíferos que están viendo en esta diapositiva se encuentran sobreexplotados. No es una situación actual, es una situación que tenemos muchos años, varias décadas teniendo problemas. Hay investigadores, personas a las que yo admiro y que han sido mis mentores, que ya han investigado y publicado muchos trabajos acerca de la sobreexplotación de los acuíferos en nuestra región, y sin embargo continuamos con este grave problema. Les platicaba yo desde el principio la importancia de definir cuál es el estrés hídrico, y el estrés hídrico se relaciona principalmente a la demanda del agua. En el documento de planeación hídrica a nivel estatal no se menciona para nada la demanda del agua. Se habla de las necesidades de proporcionar agua, pero en ningún momento se habla explícitamente del problema que tenemos actualmente de que la demanda del agua está creciendo. Y en esta figura quisiera que se den una idea de que esta demanda oficialmente nosotros la podemos consultar a través del Registro Público de Derechos del Agua, o mejor conocido como el famoso REPDA. En la cuenca del río Sonora y en la cuenca del río Yaqui, que es lo que están viendo ahí, que pues obviamente en Hermosillo estamos estrechamente vinculados ya con la cuenca del río Yaqui por el acueducto Independencia. Los puntitos verdes que ven en esta figura representan todas las concesiones de agua subterránea. En la cuenca del río Sonora tenemos cerca de 6,000 concesiones, alrededor de 5,800 concesiones en su totalidad, y de esas, el 86% de esas concesiones son de agua subterránea. Eso les da una idea y pueden ver la distribución de dónde se encuentran todas y cada una de estas concesiones que actualmente están oficialmente otorgadas en la cuenca del río Sonora. Los puntos naranja son las concesiones de agua superficial. Y ahí podemos ver la cuenca del río Sonora, la cuenca del río Yaqui, el acuífero de la costa de Hermosillo.
para que se den una idea de la cantidad de usuarios que tenemos del agua y cómo eso ha estado creciendo conforme pasan los años. De ahí yo quisiera resaltar algo muy importante. Aquí están los datos resumidos de los volúmenes oficiales y los principales usuarios que están clasificados de acuerdo al Registro Público de Derechos del Agua. De la totalidad de concesiones que tenemos en la cuenca del río Sonora, pudiéramos decir que alrededor de un 65% de esas concesiones se utilizan específicamente para consumo agrícola o usos agrícolas. Y de ahí también podemos resaltar los usos públicos urbanos, que principalmente es la ciudad de Hermosillo y todas las comunidades que se abastecen de agua subterránea. Ellas, la ciudad y las comunidades, utilizan en conjunto alrededor de un 25%. Podemos resaltar también los usos industriales, que tienen de alrededor de un 2.8 o 3% de concesiones. Y esto es muy importante porque en el documento de planeación hídrica no se habla específicamente de a quiénes van a ser los grupos beneficiados por las obras que se presentan. Entonces, ya tenemos un historial en nuestra región de unos problemas y conflictos que hemos tenido entre usos urbanos y usos agrícolas. Creo que no es novedad para todos los que estamos y conocemos acerca del tema del agua, que hubo una división social entre la parte sur y la parte norte del estado de Sonora a raíz de la construcción de una obra de infraestructura como el Acueducto Independencia. Entonces, lo que les quiero poner es un contexto de que esta situación se va a exacerbar en el futuro a raíz de que estamos teniendo todavía crecimiento de la demanda y mayores, voy a llamarle, conflictos entre los usuarios agrícolas y los usuarios urbanos. Los usuarios urbanos, este es un ejemplo del crecimiento del consumo del agua por habitante en Hermosillo. Actualmente se estiman alrededor de 130 millones de metros cúbicos anuales del consumo que se requiere para la ciudad, y esto ha ido creciendo. Y los otros usuarios importantes que se encuentran dentro de la cuenca del río Sonora se encuentran en la parte alta, la minería, las minas en su totalidad. Pudiéramos decir, aquí está todo el listado de las concesiones de agua para el sector minero, y en conjunto todas estas minas están utilizando más o menos la misma cantidad de agua que utiliza la ciudad de Hermosillo, alrededor de 125 millones de metros cúbicos. Estas son las cuencas donde se encuentran muchas de las minas. En color rojo son las cuencas hidrológicas que están sin disponibilidad, y las cuencas hidrológicas en color verde son las que cuentan con disponibilidad. Todas estas concesiones que se encuentran o minas que se encuentran dentro del río Sonora, pues no existe disponibilidad. Y aquí están los acuíferos que no tienen disponibilidad y donde se encuentran las principales minas en el estado de Sonora. Bueno, ya entrando en materia de las perspectivas, eso era para que tuvieran un contexto de las implicaciones de lo que tenemos en disponibilidad del agua en la cuenca del río Sonora, y que mucho de este contexto de la disponibilidad se maneja en el documento de planeación, pero de forma muy general a nivel estatal, sin hacer un enfoque importante en zonas muy críticas donde no existe disponibilidad ni superficial ni subterránea. Y de ahí que mi primer perspectiva importante de estas limitaciones que tiene el plan hídrico para el río Sonora es de que no se enfoca ni se menciona para nada la importancia de concentrarse en la administración de la demanda. Cada vez está creciendo más la cantidad de usuarios que necesitan agua en la cuenca del río Sonora, y no se menciona cómo se le va a hacer para administrar esa demanda, para ponernos de acuerdo entre los diferentes usuarios. La segunda es que en el plan hídrico estatal del estado de Sonora se mencionan obras, la construcción de varias obras de infraestructura. El plan se enfoca principalmente en la propuesta de estas obras a dos plazos, un plazo de visión corta y un plazo de visión a largo plazo, sin especificar exactamente en qué años ni tampoco cuándo se van a realizar cada una de estas obras. Y en particular en el río Sonora, pues se menciona la creación de dos presas muy importantes: la presa de Las Chivas, que se encuentra sobre el cauce del río San Miguel, y la presa de Sinoquipe, que se encuentra en el cauce de la parte alta del río Sonora, un poco al sur de la comunidad de Arizpe.
Los impactos de estas presas que no se mencionan en el documento, únicamente se menciona como propuesta la construcción de dichas presas, pero estas presas existe muchísima documentación en muchas partes del mundo, en zonas semiáridas similares a las de nosotros, donde ya sabemos que la construcción de nuevas presas es infraestructura y estrategias que vienen simplemente a tratar de aumentar el almacenamiento del agua para beneficiar a un sector o a un grupo en particular. De ahí que la primera implicación de la construcción de estas presas va a ocasionar mayores conflictos y una mayor desigualdad entre los usuarios del manejo del agua, a menos que se instale un programa de administración de la demanda del agua, lo cual en el documento no viene explícito. Entre los otros problemas serios de la construcción de las presas, los muy documentados ya es la fragmentación de ecosistemas. Aguas abajo de la creación de estas presas va a haber reducciones de los flujos de agua en los cauces riparios. Eso va a ocasionar que en comunidades, por ejemplo, al sur de Sinoquipe y al sur de San Miguel de Orcasitas, donde muchos de los agricultores que tienen parcelas de hortalizas, ellos se ponen de acuerdo en lo que se le conocen como jueces del agua en algunas comunidades. La comunidad de Babiácora, por ejemplo, en el río Sonora, es donde está uno de los jueces del agua que ayuda a que los agricultores de las parcelas pequeñas puedan desviar agua del cauce principal y a través de canales puedan regar sus cultivos. Ahí se ponen de acuerdo en eso. Entonces, si se construye una presa de Sinoquipe, aguas arriba de estas zonas parcelarias y de hortalizas, no van a tener esos flujos, porque esos flujos ahora ya van a estar restringidos y regulados por una presa. Y eso no se menciona en el documento de estos conflictos. Otro de los documentos importantes que tienen que ver en este plan hídrico es el Plan de Justicia de Cananea, que es un documento emitido durante la administración del actual presidente de la República. Este plan de justicia de Cananeo está asociado con el problema del derrame de la cuenca del río Sonora y donde desde hace ya algunos años, desde que empezó el problema del derrame hace 9 años, se han estado prometiendo a las comunidades del río Sonora diversas obras de infraestructura. Todas esas obras de infraestructura que vienen desde la época del fideicomiso del río Sonora y ahora recientemente en el Plan de Justicia de Cananea, son obras que se retomaron y se plasmaron en este documento de plan hídrico estatal, pero no son obras nuevas, son obras que se prometieron hace 9 años. Por ejemplo, la construcción de plantas potabilizadoras para remover metales pesados en las diversas comunidades del río Sonora, plantas tratadoras de aguas residuales, unidades epidemiológicas, hospitales para tratar los impactos de las afectaciones por exposición a elementos potencialmente tóxicos. Y estas obras están plasmadas en este documento, pero como les digo, vienen de mucho tiempo atrás. Y la experiencia que tenemos en la actualidad, después de 9 años de ocurrido el derrame, es que ninguna de estas obras realmente se han realizado, inclusive algunas que se iniciaron, como la planta potabilizadora de Bacanuchi, que es una de las comunidades más afectadas, está en total abandono en la actualidad. Otras de las perspectivas importantes de este documento para el río Sonora es un enfoque en infraestructura para incrementar el almacenamiento del agua sin considerar explícitamente cómo se va a estabilizar la sobreexplotación de los acuíferos que actualmente ya se encuentran muy críticamente. Y ahí les menciono los principales acuíferos que se encuentran dentro de la cuenca del río Sonora. Si se fijan, todos ellos se encuentran ya sea en sobreexplotación o en 0 millones de metros cúbicos, cero cantidad de agua disponible. Tanto las cuencas como los acuíferos del río Sonora no cuentan con disponibilidad del agua. Entonces, incrementar o la creación de una nueva presa para tratar de incrementar el agua sin antes resolver el problema de la sobreexplotación que ya existe, me parece algo incongruente en un documento de planeación. No se describe explícitamente cómo se planea reducir las pérdidas actuales de agua y cómo se va a mejorar las pérdidas de eficiencia o la mejora de la eficiencia por los diferentes grupos de usuarios en ninguna de las partes del estado de Sonora. Se habla de la eficiencia como un término general en el documento, pero no se hace un enfoque específico. Tampoco se considera cómo se pueden implementar técnicas para la cosecha de lluvia,
la reutilización de aguas pluviales y eso con un enfoque de implementar infraestructura verde, que es un enfoque muy novedoso para tratar de recargar y rehabilitar los acuíferos sobreexplotados. Bueno, lo voy a dejar ahí. Esos fueron mis principales mensajes, que debemos de emular el ejemplo de planeación a largo plazo de otras regiones, mantener un registro actualizado y accesible, o sea, promover la transparencia de información, que es algo que no se habla en el documento. En el documento se utiliza la palabra transparencia 3 veces, 2 veces en la misma página, en el mismo párrafo. Entonces, realmente la transparencia, información y promover una cultura de transparencia en cuestiones del agua es muy relevante y en este documento hídrico no se menciona. Y en la cuenca del río Sonora, la transparencia es algo muy importante. Los habitantes del río Sonora están clamando por información y que sean considerados mucho antes de que se lleven a cabo los proyectos. Ya no quieren que se lleven a cabo proyectos de una forma oscura sin transparentarlos. Promueven que se realicen todos estos proyectos de una forma participativa y eso no se menciona en el documento. Bueno, me voy a adelantar y ya le voy a ceder el micrófono a mis compañeros, pero les dejo una pequeña pregunta para la audiencia. ¿Cuál es el principal problema del agua en el río Sonora en su opinión? Y ahí pueden ustedes contestar y al final del evento podemos ver lo que ustedes opinan de esto. Muchas gracias, doctor Agustín Robles Morúa. Pues los invitamos a participar, ¿no? Y así vamos a tener un diálogo con la audiencia, sabiendo, si lo pueden, bueno, ya lo quitaron. Si quieren, ahorita lo volvemos a poner con calma, si les parece bien. Y va a estar divertido el ejercicio también, saber que estamos pensando todos los aquí presentes. Muy bien. Bueno, pasamos la palabra ahora al doctor Héctor Duarte Tagles. Él es profesor investigador de la Universidad de Sonora, adscrito al Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud. Es ingeniero en ecología por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. Además, tiene 2 maestrías en ciencias, una en ingeniería ambiental con especialidad en prevención y control de la contaminación y la otra en ciencias aplicadas a la salud y medio ambiente por la McGill University de Montreal, Canadá. Posee además doctorado en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. Ha participado en proyectos de investigación y consultoría en México y en el extranjero en temas de salud ambiental y ocupacional. Fue subdirector de Ecología del Ayuntamiento de Hermosillo entre 1998 y 2000, director general del Centro de Desarrollo Ambiental CESUEST entre el 2006 y el 2007, investigador asistente de posgrado del Center for Health and Environment de la Universidad de California en Davis, asesor ambiental de la Asociación Sonorense de Hospitales Privados, jefe de la carrera de Ingeniería Ambiental Industrial de la Universidad Estatal de Sonora y presidente del Colegio de Profesionales en Salud Pública del Estado de Sonora, del cual es miembro desde 2006. En la Universidad de Sonora imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado, formando parte del cuerpo académico denominado Salud y Seguridad en la Producción y Servicios para el Desarrollo Sustentable y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Adelante, doctor Héctor Duarte. Bueno, tenemos unos detalles técnicos que estamos atendiendo. Aprovecho para pedir una disculpa por el retraso en el inicio del evento. Tiene que ver con cambiar los micrófonos para que nos oigan encima de los pájaros. No sé si ya escucharon qué buen fondo tenemos en este momento del canto de pájaros. Muy bien. Bueno, agradezco, gracias doctora, la presentación, al mismo Colegio de Sonora, a sus autoridades, al rector que se encuentra presente, a la directora académica y en particular al doctor Rolando Díaz Caravantes, que organizó este foro, que precisamente con la problemática o con el tema, con la temática que nos ocupa a nosotros 3 en particular y que seguramente aquí identifico a muchos de ustedes que por un lado están familiarizados y han dado seguimiento de muchas formas a la problemática en el río Sonora desde que ocurrió el desastre en el 2014 y ahora a la luz o a la perspectiva del análisis con el plan hídrico que a todos en este estado nos atañe y que ahorita de manera muy explícita y muy atinada el doctor Robles Morúa nos planteó que
Ya anteriormente, como habían señalado, pues ya se había organizado la misma institución, aquí el Colegio de Sonora organizó el evento para ver los alcances y las repercusiones de este plan hídrico. Y pues aquí lo que intentamos hacer es ver otro problema a la luz de esta nueva propuesta que hace el gobierno del estado para resolver un problema que debe de preocuparnos y ocuparnos en la actualidad, en Hermosillo y en particular ahora la gente que vive en la cuenca del río Sonora, dado que ya están precisamente padeciendo un problema que queremos ver si realmente se resuelve con lo que se está proponiendo. Bueno, entonces, para tratar también de contextualizar las dos problemáticas o la problemática a la luz del plan hídrico, recordemos un poco lo que es el plan de justicia de Cananea, que ahorita mencionaba también el doctor Robles Morúa, que se presentó por el mismo presidente de la República, ustedes recordarán, en el 2021, y que en un documento muy breve, que no profundiza demasiado, pero sí establece y deja claro 5 ejes, ¿no? Que aborda o intenta a través de los objetivos que señala el mismo documento atender a través de este documento, ¿no? Del darle el realce. Y en todos coincide, como señalo en esta diapositiva, siempre en varias ocasiones a lo largo de ese documento se habla que México tiene una deuda histórica con Cananea, ¿no? Pero más allá del discurso político, que pues puede servir para muchas cosas. El chiste es que se resuelva el problema, ¿no? Pues incluso la misma gente de la cuenca, pues decía, el problema Cananea es un punto históricamente importante a nivel federal y pues vende mejor, ¿no? Pero la problemática que están padeciendo es justamente de Cananea hacia abajo, donde nace el río Sonora. Entonces, ¿qué aspectos realmente tienen que ver del plan de justicia para Cananea y río Sonora, como lograron la gente que se reconociera a este programa? Pues básicamente podemos ver que nomás aborda el plan hídrico de Sonora un tema de todos los objetivos, de los 12 objetivos que se maneja en el plan de justicia para Cananea y río Sonora. Básicamente es el objetivo 4.1 dentro del eje de salud ambiental y derecho al agua. Y es precisamente contar con diagnósticos exhaustivos en materia de agua, aire, suelo y salud de las personas. Es amplio el objetivo, pero bueno, ahí es donde se enmarca justamente la problemática que podemos nosotros tratar de ligar con la propuesta que se hace en el plan hídrico. Y el otro, mejorar los sistemas de abasto para garantizar el derecho humano al agua, pues se oía muy bien hasta que ya nomás le pusieron Cananea, ¿no? Entonces, al momento de poner Cananea, pues desaparece de lo de el resto del río Sonora. Entonces, nos concentraremos en lo que marca ese objetivo, que básicamente dentro del plan de justicia que se presentó, se ven 3 acciones. Se pueden descubrir esas 3 acciones. Una, el diagnóstico en materia de agua, aire y suelo, e incluso biota, que le agrega posteriormente, levantamiento epidemiológico, a cargo del SENAPRESE, y finalmente las plantas de tratamiento, las plantas potabilizadoras que se habían propuesto y que era un reclamo de la gente y de todos los que estábamos involucrados, pues para poder resolver el problema de la contaminación del agua. ¿Quiénes estaban involucrados? Pues había dependencias en el gobierno, el mismo plan lo menciona. Curiosamente, pues maneja el INSABI pues ya desapareció, pero fue la Secretaría, la Semarnat, la que se hace cargo y a través de dependencias que pertenecen o instituciones que pertenecen a esta Secretaría, son las que se hacen cargo de manera operativa. En la acción 1, si nos vamos a lo que es diagnósticos ambientales, podemos descubrir estos 4 elementos que incluye el diagnóstico ambiental. 1, la calidad del agua, calidad y cantidad de agua.
incluyendo los sedimentos que estuvieron a cargo del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y que de alguna manera pues fue lo que abordó ahorita Agustín en su presentación. Los otros puntos son los estudios sobre la rehabilitación y operación de las plantas potabilizadoras, que también el INTA, ya como instancia de gobierno, hizo una evaluación. Después vienen los diagnósticos propiamente, los estudios ambientales de suelo, aire y biota por parte del INEC, que presentaron recientemente el año pasado, ya hicieron la presentación oficial, aunque los documentos ya existen desde antes. Y finalmente, una estimación de las pérdidas económicas. ¿Qué implicaciones tenía? En la acción 1 tenemos dentro de los diagnósticos ambientales, vemos entonces lo relacionado a calidad del agua, pues fue lo que nos presentó ahorita Agustín, pero el documento básicamente pues nos habla, si nos vamos al dictamen que Semarnat presentó, nos señala pues de manera de conclusión, evidencia y ya hace suya, toma suya como una aseveración propiamente del gobierno, decir que el Grupo México se hizo responsable, ¿no? Es algo que pues descubrieron el hilo negro, lo estuvimos diciendo desde hace mucho, pero nadie lo había dicho hasta que ya se dijo, ¿no? Vemos ahí pues como el 57% del volumen del agua subterránea está acaparado por una sola empresa, las dimensiones que tiene, y que mucho contribuyen a lo que ahorita nos comentaba Agustín, del abatimiento de los acuíferos, ¿no? Cómo están, más del 50% ellos lo usan, lo aprovechan, y lo mismo ocurre con agua superficial y subterránea. Esto, bueno, son los puntos que ya de alguna manera abordaba Agustín, y ahorita pues en la sesión de preguntas y respuestas él nos podría contestar, pero ahí está de manera resumida. Paso al segundo punto, que son la rehabilitación de las potabilizadoras. Vemos ahí las imágenes, un documento que elaboró el INTA, hizo un recorrido, hizo una valoración de las instalaciones, y pues nosotros igualmente en otro momento anterior al recorrido de ellos habíamos identificado básicamente eso. Había tecnología buena, alemana, pero una empresa española la que los instaló. Había que proponer reinstalar los sistemas que se requieren en las comunidades para primero hacer una evaluación conforme a los resultados, ¿no? De la calidad, y poner a funcionar los sistemas para dotar de agua purificada a la población, que eso lo toman algunas comunidades, particularmente San Rafael, y que fue lo que hace. Nosotros también encontramos de manera resumida estos resultados a partir de un trabajo que salió publicado en la revista de aquí del colegio, por cierto, donde vimos que no se cumplía con el número de plantas potabilizadoras que se habían propuesto, y que, como la canción de los 10 perritos, ¿no? Fue disminuyendo, primero fueron 37 y a medida que iba pasando el tiempo y las autoridades le iban bajando, ¿no? Quedaron 6 y resulta que de las 6 pues no funcionaba más que una, y a medias. Muchas comunidades con contaminación no cuentan con sistemas de tratamiento para algunos elementos, es decir, no se justificaba el tipo de tecnología utilizada para cierta comunidad, y para la comunidad aledaña era otro tipo de tecnología diferente. Entonces no explicaban por qué. Los tipos de plantas instaladas no son los adecuados para remover metales en algunos, y arsénico sobre todo, que es un contaminante que se observaba. De las 6 plantas fijas instaladas, solo una tercera parte funcionaba, y de manera irregular, ¿no? Hubo una respuesta ineficiente en términos de temporalidad, lo cual agrava la etapa de recuperación. Y por otro lado, las plantas potabilizadoras no remediarían la falta de calidad de agua para otros usos fundamentales, ¿no? Que también se practican allá. Entonces, en este sentido, podemos decir que en 5 de las 6 plantas potabilizadoras fijas instaladas en las localidades que ahí se mencionan, el único cambio que se observó es que se les había instalado unas ya originalmente traían celdas solares para su funcionamiento, les digo, traían tecnología, pero pues estaban inoperantes. Entonces es una lástima ver equipos buenos, pero sin operar. Sin embargo, la justificación técnica no estaba explícitamente señalada.
La única, como les decía, que estaba funcionando fue la de San Rafael, que posteriormente la misma comunidad se encargó de solicitar su cierre porque no les alcanzaba, les costaba alrededor de 23,000 pesos mensuales su operación, ¿no? Entonces no se ponían de acuerdo, no hubo apoyo real de las autoridades ni federales ni estatales, entonces la que funcionaba terminó cerrando. Y no era pues terminó siendo una garrafonera, ¿no? Una planta purificadora, básicamente. Posteriormente, los estudios ambientales de lo que ya son los componentes de suelo, aire y biota vienen señalados en lo que decía en el dictamen diagnóstico ambiental Río Sonora, que se presentó también el año pasado, a finales del mes de septiembre. La titular de la Semarnat, junto con la directora del INEC y del INTA y el director del INTA, presentaron estos resultados. Ya desde el 2021, todos ellos señalaban en su presentación pues que venían dando seguimiento a estudios, en este caso de suelo, de aire y de biota, ¿no? Entonces, en el caso, considerando la calidad del aire, lo que encontraron fue, por ejemplo, aquí en el río Sonora, en algunos puntos, particularmente en 11 sitios ubicados, encontraron de manera preocupante concentraciones relativamente elevadas de mercurio, lo que indica pues un origen antropogénico, ¿no? Es decir, por actividad minera fundamentalmente. Hicieron también una valoración como bioindicadores de la calidad del ecosistema con artrópodos, algunos insectos, algunos de diferentes órdenes, ¿no? Coleópteras, lepidópteros, etcétera, y vieron que estaban afectados. Entonces, ya en la cuarta acción relativa a los aspectos económicos, pues se vio que lo que se había propuesto originalmente el fideicomiso de los 2,000 millones quedaba muy, muy superado, a más de 10 veces lo que realmente se estimaban los costos reales, que ya se ha señalado en múltiples ocasiones. Bueno, en respecto a la acción 2, que viene en el plan de justicia de Cananea y Río Sonora, también se mencionaba que se iban a iniciar los estudios toxicológicos y en efecto al mes siguiente de hacer la declaración ya se iniciaban esos estudios y los cuales fueron presentados en abril del 2022 y donde se encuestaron alrededor de 1,500 personas, de las cuales entre el 45 y el 50% se les tomaron muestras de orina y de sangre y lastimosamente y preocupantemente se encontraron concentraciones de metales como plomo, arsénico y cadmio y manganeso en concentraciones elevadas. Y esto es nomás un ejemplo. En el documento que ellos presentan y que no han hecho público, lo hemos obtenido pues de alguna forma a solicitud, pero ya ahorita pues no se ha presentado de manera tal porque es preocupante la concentración que hay. No se ha hecho. Lo peor de todo esto es de que a pesar de esa situación, pues no se han tomado medidas efectivas, observables, medibles por parte de las autoridades para remediar esta situación. Entonces, ahora sí, en el contexto del plan hídrico, lo que puedo comentarles es que en el plan hídrico de Sonora nomás se menciona el plan de justicia para Cananea y Río Sonora en 3 momentos. Hay otras actividades que implícitamente los podemos descubrir, pero nomás en los numerales 5.3.9, en el 6.4.7 y 6.5.4 es donde nomás se menciona el plan de justicia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde podemos señalarlo? En el primer numeral nomás habla de los 5 ejes que ya se mencionan en el plan de justicia para Cananea y Sonora, o sea, no dice nada nuevo. Mientras que en los otros, lo que ya se menciona, pues que hay que elaborar proyectos de potabilización en 28 localidades, se incluye justamente lo del río Sonora. No se extiende más. Sabemos que es un plan, sin embargo, no se toman medidas concretas, no es específico en eso. Y lo mismo es, mientras que en el primer numeral del capítulo 6, donde habla precisamente de las carteras de proyectos, uno es para la potabilización y lo otro es para uso sanitario y drenaje, ¿no? Entonces no se especifica precisamente cuáles serían esos proyectos. Entonces aquí
el Plan Hídrico de Sonora reconoce la importancia de la minería en la productividad del Estado, pero no utiliza el enfoque de manejo de cuencas. Eso es algo que hay que remarcar, que marca la ley mexicana por un lado, ¿no? Aunque se menciona en varias ocasiones el problema de contaminación del agua generada por la industria minera, no se presenta un diagnóstico de los niveles de contaminación del agua producido por este sector. Así es que mucho menos una estrategia sólida para la disminución de este tipo de problemas. Solamente plantea la visión al 2053, establecer condiciones legales y tecnológicas para que cada unidad minera cuente con circuitos de reutilización de agua en sus sistemas. Finalmente, este plan plantea para el río Sonora la construcción de una presa que ahorita nos señalaba el doctor Robles. En el Plan Hídrico de Sonora se justifica la construcción de esa presa con el objetivo de dar protección a todas esas áreas, incluyendo la costa de Hermosillo, pero pues aquí no se ha agotado el análisis de las implicaciones que traería, ¿no? Las controversias ambientales en torno a la construcción de presas se ve alimentada por la sospecha de privilegiar a unas actividades económicas sobre otras, por la poca claridad en ese sentido, particularmente favoreciendo a la industria minera sobre la agropecuaria de tradición en la región. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Duarte de la Universidad de Sonora por esta participación. Y para continuar, daremos la palabra al doctor Rolando Enrique Díaz Caravantes, de aquí del Colegio de Sonora. Él es profesor investigador en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad. Obtuvo su doctorado en la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona y tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Ha estudiado la interacción humano-medio ambiente-agua, centrándose en cómo los medios de vida de pequeños agricultores se han visto afectados negativamente por condiciones ambientales. Específicamente, estudia la vulnerabilidad sociohídrica y el riesgo en comunidades del río Sonora producido por el desastre minero de 2014. También ha trabajado en Chihuahua como profesor de Sistemas de Información Geográfica y Planificación Ambiental y también ha examinado los determinantes sociales del riesgo para la salud relacionados con las altas temperaturas en el estado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Adelante, doctor Díaz Caravantes. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado aquí, tanto el doctor Agustín y el doctor Héctor Duarte, que por cierto le doy las gracias por aceptar estar en este panel, sobre un proyecto que se tiene de la presa Sinoquipe. Es un proyecto de años que se ha mencionado, ¿no?, en algún momento, pero vale más hacer una reflexión importante ahorita. No vaya a ser que sí lo hagan, ¿no? Entonces, antes de eso voy a platicarles de la presa del Sinoquipe para reflexionar y concluir sobre otra presa, que es la del Molinito. La del Molinito vino a formar el sistema de presas, el Molinito Abelardo L. Rodríguez, que es lo que entiendo se pretendería con la de Sinoquipe, hacer un sistema de presas Sinoquipe en Molinito. Es decir, lo que voy es que a partir del caso, el estudio del caso del Molinito, vamos a hacer unas reflexiones de las implicaciones que podría tener una presa como el Sinoquipe. Muy bien. Pues las funciones de la presa del Molinito, algunos recordarán las noticias y demás, comienza en 1991 y la primera función es protectora contra inundaciones, para la ciudad. Recordaremos en el Vado del Río, se embovedó, se hizo la presa del Molinito y con la justificación de que hubo inundaciones en los años 80 en la zona aledaña. Y ese fue el inicio, se hizo el programa especial de Hermosillo en 1989. Y estamos hablando de hace 33 años, ¿no? Aquí los más jóvenes que nos acompañan, y qué bueno que estén aquí muchos jóvenes, me da mucho gusto, pues dirán, bueno, pues pasó hace mucho, pero eso es lo importante de cómo van cambiando las funciones de una presa en el transcurso de los años. Y seguramente este programa especial de Hermosillo o algún decreto que pueda haber al respecto, conforme pasan los años, van cambiando. Entonces, esa es la primera función. Ya en el 98, cuando comienza la sequía meteorológica, hidrológica, es decir, comenzamos a tener menos escurrimientos en el río Sonora, comienza a ser el Molinito usar para
para ya no evitar posibles inundaciones en la ciudad de Hermosillo, sino para el almacenamiento que posteriormente serviría para abastecer de agua a la ciudad. Entonces se almacenaba durante un periodo largo en la presa El Molinito, todos los cauces del río Sonora, quedó inundado un lugar que decían el Orégano y demás. Ya de eso también podríamos platicar en algún momento. Pero en ciertos meses, cuando comenzaban a tener carestía los pozos de Mesa del Cielo y La Victoria, soltaban el agua y ahí se recargaban los pozos y nos daban agua a esa zona, ¿no? Que principalmente era la zona norte de Hermosillo. Claro, no es una cuestión, aunque muchos quisieran hacerlo, es que las ciudades tienen que crecer, por supuesto, ¿no? Así dicen. Y claro, aquí, por poner un ejemplo, entre el 80 y el 2000 creció 84% la ciudad de Hermosillo y sigue en crecimiento, ¿no? Pareciera como que es una norma, algo que tiene que ocurrir, es decir, las ciudades tienen que seguir creciendo y van a consumir agua y demás, ¿no? Y se junta con lo que ya comentábamos de una sequía hidrológica que en pocas palabras, pues los escurrimientos del río Sonora comenzaron a bajar a partir del 95. Algunos decían como medio en chiste de que cuando se hizo la presa el Molinito y se hizo el embovedado, pues nomás una vez se soltó esa agua en 1995 y de ahí en adelante ya no ha funcionado pues esa bóveda, pues porque no ha habido agua suficiente, ¿no? El siguiente uso fue en el 2008, que ahora se utilizó para el acueducto El Molinito. Es el tiempo, se utilizó la estrategia de recarga, le decía, el 98 a 2008, hasta que, y esto tenía un cierto beneficio, porque fluía el agua por el cauce natural del río Sonora hacia la zona de recarga y recargaba la Mesa del Cielo y La Victoria y también los pozos agrícolas y vegetación, aunque sea una o dos veces al año, había cierta recarga. Pero se les ocurrió la idea de que, bueno, ¿y para qué desperdiciamos, lo pongo entre comillas, agua, ¿no? De que se vaya por el cauce natural. Vamos haciendo un acueducto y en el 2008 se implementó el acueducto El Molinito, que según los planes suministraría 1.500 litros por segundo desde la presa El Molinito hasta las plantas de tratamiento aledañas a la ciudad. Recuerdo que se dijo y comentaron, ¿no?, los políticos de que eso le daría agua a la ciudad de Hermosillo por 50 años, ¿no?, en el 2008. Y ya sabemos que a los 2 años comienzan con Sonora así y demás, ¿no? Y otra función, ya van 3. La cuarta función fue en el 2014, pues el 6 de agosto, con el derrame de 40,000 metros de cúbicos de la de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, tuvo otra función, la presa El Molinito, que fue como para la última protectora contra la contaminación minera para que no llegara a la ciudad de Hermosillo. Y recordarán algunos, pues por 1 año se estuvo cerrada esa presa El Molinito, afectando a todos los usos agrícolas que estaban en aguas abajo. Bueno, este es el área de estudio, es un mapa sencillo. Ahora, ok, ya tenemos estos 4 funciones. ¿Qué es lo que pasó aguas abajo, acá en aguas abajo de la presa El Molinito, que viene siendo también el área natural protegida estatal, que, bueno, en realidad no tiene nada de protegida? Pero lo que analizamos es por medio de imágenes satelitales. No voy a entrar mucho en el dato metodológico de cómo es esto, pero hicimos un análisis sobre cuáles eran los cambios de uso y cobertura de suelo aguas abajo entre la presa El Molinito y la Abelardo L. Rodríguez. Ese es el método de clasificación. Son métodos, por ejemplo, por Agustín, conocidos por algunos de ustedes también, pero son básicamente imágenes satelitales que se manejan, se manipulan para poder obtener una clasificación más allá de lo que puede ser el ojo humano, por supuesto, tomando en cuenta la resolución espacial, que tenemos una amplitud importante, y también como firmas espectrales y demás. No voy a entrar mucho en ese detalle, pero se hizo un análisis de clasificación de uso del suelo. También se analizó por medio de imágenes satelitales, otro parámetro que es conocido, que son los índices de vegetación diferenciada.
de ver qué estaba ocurriendo entre los años que se analizaron. Este es el cambio de uso y cobertura del suelo que se tuvo entre el 93, 2002 y 2011. Por ejemplo, este azulito que pueden ver ustedes aquí abajo a la izquierda es la presa Abelardo Lerdo Rodríguez. Y como habíamos platicado, entre el 93, 2002, 2011, pues disminuye su área. Pero otra cuestión importante aquí, y creo que es lo que más señalaríamos, es que el verde que está arriba es la agricultura. Y podemos observar entre el 93, 2002, 2011, cómo la agricultura disminuyó. Lo podemos observar en estas imágenes y también lo podemos observar en estas tablas, donde vemos que entre el 1993 teníamos 9.458 hectáreas de agricultura y en el 2011 3.380. O sea, hubo una disminución muy importante. Si alguien podría decir, bueno, pues son 6.000 hectáreas. Si tomáramos en cuenta, por ejemplo, que un derecho ejidal de agricultura, pongámoslo entre 5 o 10 hectáreas, pues tendríamos una afectación de familias muy importantes, ¿no? De 6.000 hectáreas, aunque claro que si lo comparamos, pero no hagamos eso de decir con el Valle del Yaqui, quizás o demás, podrían soñar pocas hectáreas, pero 6.000 hectáreas representa pues los medios de subsistencia de muchas personas en esta zona. ¿Y por qué fue reemplazado eso? Pues fue por mezquital, pastizal y básicamente vegetación ribereña. Esta es una matriz de comparación que se utiliza en este tipo de métodos que confirma esto lo que mencionábamos hace un momento, que hubo una disminución de la agricultura de 9.000 a 3.000. También el índice de vegetación lo que nos indica, no voy a entrar en mucho detalle también, pero lo que nos indica es que entre el 93, 2002 y 2011 no hubo un reemplazo que nos dijera que hubo mayor productividad, o sea, mayor índice de vegetación o mayor vegetación en las zonas en que cambió de agricultura a las 3 que señalamos ahorita. Esta es una tabla donde podemos ver los índices de vegetación. Hago un paréntesis para decirles que este estudio ya está publicado. Les puedo decir cuál es el acceso que pueden tener por si alguien quiere revisarlo más a detalle. Entonces, conclusión sobre la presa El Molinito. 4 conclusiones. Los cambios en las zonas ribereñas que ponen en riesgo la sustentabilidad de sus ecosistemas son de origen antrópico. Cambios en la cobertura, represos y presas. O sea, lo que hagamos los seres humanos impacta de forma importante, ¿no? Todos los ecosistemas y, por supuesto, los medios de subsistencia. En este caso, por ejemplo, la segunda conclusión es que para cualquiera de las funciones el resultado ha sido el mismo. Limitados escurrimientos para los ecosistemas ribereños, lo cual pone en riesgo la seguridad hídrica de los mismos. Es decir, cualquiera de estas 4 funciones que vimos que tuvo la presa El Molinito en estos 33 años, el resultado es lo mismo para aguas abajo. Se disminuyen los escurrimientos y se afectan medios de subsistencia y también impactos ambientales. No hay vuelta de hoja. Y digamos, lo estamos poniendo aquí con la presa El Molinito, que es muy sensible, todos lo conocemos o sabemos que es muy cerquita aquí, pero también ha sido documentado a nivel mundial todos estos efectos, ¿no? Pues el principal cambio fue una drástica disminución de agua agrícola, sustituida principalmente por mezquital, pastizal y vegetación ribereña. Y los cambios a mezquital y vegetación ribereña aparentemente no representan cambios positivos para la productividad. Con respecto, terminamos aquí lo de la presa El Molinito y vamos a ver algunas reflexiones de lo que podría ocurrir con la presa El Sinoquipe. La presa Sinoquipe, la pueden observar ustedes, es la estrellita roja que está ahí y está en la parte alta de la cuenca. De ahí comienza, por decirlo así, y va a bajar, en todo caso, lo mismo que les estamos diciendo. Esperemos no sea así, no esperemos por un decreto, no esperemos que no haya presa.
Lo mismo que les estoy diciendo de la presa del Molinito para aguas abajo, imagínense todas las comunidades afectadas desde Sinoquipe, pues ahora sí está el Molinito. Y el Molinito, pensando que si se cumple algún proyecto que mencionaban por ahí, pues el Molinito para abajo ya estaría seco prácticamente, ¿no? Entonces, escenarios para una empresa en Sinoquipe. Van 3 reflexiones aprendiendo de la presa del Molinito y de otras cuestiones que se han visto a nivel mundial con otras presas. Es que las funciones de una presa van cambiando en el transcurso de los años y décadas. Aunque se dijera que la presa tiene el objetivo de dar protección a las áreas productivas, aguas abajo, por ejemplo, Banamichi, Babiácora, Yures, en el transcurso de los años el objetivo cambiará. De hecho, en el mismo plan hídrico estatal, ya ahí mismo poner, pero como estábamos en 2023, estamos en medio de una sequía, pero con la sequía vamos a hacer esto y ya estos otros planes. O sea, ahí mismo están diciendo que ya cambió el objetivo. Entonces, aunque se haga de alguna, si lo hacen normativamente, de todas maneras, pues obviamente ellos mismos pueden cambiar la normatividad. Entonces, pues, ¿cuál garantía? Exacto. Gracias. Y segundo argumento, el principal beneficiario siempre resulta ser el usuario con mayor poder político y económico, como en el caso del Molinito es la ciudad de Hermosillo. En el caso de Sinoquipe, por su ubicación, podría ser un usuario industrial minero. Aunque se diga, hoy pues es para los agricultores y demás, al final y al cabo, el actor que tenga mayor poder político y económico es el que va a apropiarse del agua. Como en el caso del Molinito y otros casos en el mundo, lo demuestran los usuarios con menos capacidad política, como los agricultores a pequeña escala o el uso de medio ambiente, resultan con impactos negativos ante la construcción y operación de una presa. Y ya, para terminar, y hablando de presas, pues también resulta importante, y en el plan hídrico estatal habría que señalarlo, pues, ¿qué está pasando con esta nueva presa de Jales, ¿no? Que está en la cabecera donde nace la cuenca del río Sonora. Aquí lo pueden ubicar en esta flechita que lo están señalando. Y tiene un crecimiento muy importante. Este es un análisis superficial, no de volumen. Nos falta el modelo de elevación digital para conocer qué volumen va acumulando. Pero aquí podemos ver que entre el 2015 y 2023 pasó de 184 hectáreas a 714 hectáreas. En 7 años aumentó 4 veces su tamaño. Está programado para 3.500, pero que quede claro que esta nueva presa de Jales está donde nace el río Sonora. Entonces, del pasado, de los vestigios, que es lo que hacemos en la investigación, analizar los vestigios, como el caso del Molinito, desafortunadamente eso ya ocurrió, también podemos ver cuáles son las situaciones o los riesgos que hay hacia el futuro, ¿no? Pues esto sería parte de mi presentación y pues muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rolando Díaz. Igual, gracias de nuevo a nuestros otros participantes en el panel. Muy bien, a todos los asistentes, las asistentes a este evento. Voy a pedir al doctor Robles Morúa si puede poner el código QR para ir entrando en calor sobre el debate que podamos armar aquí. Y se abre la mesa para preguntas del público. Ya tenemos algunas en Facebook, pero quisiéramos empezarlas a juntar. Muy bien, allá va el micrófono. Si pueden, por favor, decir su nombre y de dónde vienen para conocerlas mejor. Buenas tardes, Guillermo Molina, presidente del Patronato de Integración Agropecuaria del Río de Sonora y coordinador del Movimiento Pro Desarrollo del Río de Sonora, asociaciones civiles ambas. Primero, ¿dónde podemos contactarlos? Quisiéramos platicar con ustedes. Si nos pudieran pasar un contacto. Sí. En el caso del patronato lo forman los presidentes de las asociaciones ganaderas, los bienes comunales y los ejidos desde Ures hasta Bacuachi. Nuestra última asamblea la tuvimos el 17 de enero pasado por los fuertes problemas de sequía que se avecinan, que ya estamos viviendo en la región del río de Sonora. Porque es el río de Sonora, no es el río Sonora. Así como es el río de San Miguel, etcétera. 1, 2,
Ya esto como una curiosidad personal, ¿la solución para Hermosillo sería entonces la desaladora? Segunda pregunta. Y como una fantasía de nosotros, si hubiera algún tubo que pudiera llevar agua de mar desde el desemboque en Caborca hasta Cananea, para que nos dejaran en paz en el río de Sonora en cuanto a la extracción de agua subterránea, qué bonito fuera. Yo sé que las minas tienen recursos para eso y para más, nos los han demostrado ahí en Arizpe, con un puente que construyeron, etcétera, etcétera. Y preguntando también en el caso de la presa de Sinoquipe, es un proyecto que viene desde el Porfiriato. A mí me tocó ver en alguna ocasión, yo creo que hace más de 20 años, algunos planos de principios del siglo pasado sobre Sinoquipe. Y para nosotros es un sueño la presa de Sinoquipe, porque para nosotros significa que si no hubiéramos tenido desde entonces, en las crecientes que hemos tenido de 1978 para acá, no se hubiera disminuido nuestro patrimonio en cuanto a que el río cada vez se lleva más tierras agrícolas. En el caso mío, personal, hace un tiempo llevo 10 hectáreas de tierra, que para los estándares de la costa de Hermosillo no es nada, pero para los estándares de Banamichi, que es de donde yo soy, es mucha tierra. Me dejó sin patrimonio, pues, despacito. Y dos, decimos nosotros, en el imaginario de nosotros, si hubiera estado la presa de Sinoquipe, ahí se hubieran detenido los contaminantes de 2014, cuando el derrame. Pero ese es el imaginario de nosotros. Somos ganaderos y pequeños agricultores, no somos estudiosos, ni científicos, ni técnicos. Ahora, una pregunta, en el caso de construirse la presa de Sinoquipe o la de las Chivas en San Miguel de Orcasitas, bueno, ya quedó claro que los escurrimientos de agua superficial pues van a ser mínimos y van a ser controlados y dependiendo de un plan de administración que hay, etcétera. Y en caso del agua subterránea, ¿se disminuiría el agua subterránea? Es decir, esa es una pregunta que sin ser técnicos, a lo mejor nuestra lógica ganadera nos dice, bueno, es que si le pones un tapón, a lo mejor ya no va a escurrir el agua por abajo. Estamos en lo correcto. Puede suceder eso. Y en cuanto a la presa de Jales, pues sí, no sabemos si la de Bacanuchi le pusieron unos hules abajo para que no se vaya el agua por abajo y contamine los pozos. A mí me tocó que en el 2004, en una comisaría de Bacuachi que se llama Unamichi, ya había problemas en el pozo del agua potable del pueblo. Hubo que reubicar ese pozo porque de la presa de Jales, que está por el lado del río de Bacuachi, no por la que está por el lado del río de Bacanuchi como ahorita, sino el río de Bacuachi, ya había llegado el agua casi a Bacuachi por abajo, los contaminantes. Una presa que si tú la ves por el Google Earth, es del tamaño de Cananea. Habrá eso, la habrán hecho la de Bacanuchi bien hecha. Gracias. Gracias al señor Guillermo Molina. Sí, si quieren las vamos repitiendo de las notas que tomé. ¿Quieren que primero contestemos estas 5 y luego abramos o juntemos unas pocas? Si quieres de estas 5 primero. Porque... Sí, yo creo que sí. Porque... y también por la atención también, porque qué bueno que está alguien aquí del río Sonora, del río de Sonora. Muy bien. Bueno, de las que yo logré revisar, bueno, la solución para Hermosillo pues es sus pérdidas de conducción físicas, hay una 47% de suficiencia física, o sea, el 53% del agua se desperdicia en pérdidas de conducción y demás. Deberían de estar los organismos operadores del agua con un 80%, porque siempre hay pérdidas, ¿no? Entonces, la primera solución sería esa, obviamente, ¿no? Que trabajen, ya lo decía ahorita Agustín, que trabajen en reducir su demanda, ¿no? Y eso sería como lo primero. Yo vivo aquí en Hermosillo, entonces lo tengo que decir también. ¿Cuál otra vez? Sobre la planeación de la presa de Sinoquipe desde la época del Porfiriato. Mira, la presa de Sinoquipe, yo más que decirles, yo responderle, pero ya que andan en el río Sonora, vayan a los ejidos Molino de Camus, vayan a los ejidos, bueno, es una colonia, San Francisco Batuc,
San Bartolo, San Juan, La Victoria, y pregúntenles ahí a los ejidatarios cómo les ha ido con la presa El Molinito. Y lo puedo responder yo, les ha ido sus medios de subsistencia arrebatados. Y ese es el sistema de presas Molinito Abelardo Rodríguez. Si hacemos un sistema de presas, si se hace, yo espero que no, Sinoquipe, El Molinito, ahí está la historia de estos ejidos que pueden preguntarles y de las personas que están ahí, de esos 6,000 hectáreas que ya dejaron de cultivar, que les pueden responder qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque uno piensa, mira, nos van a dar el agua, pero está bien documentado que el agua les llega, pero cuando quieren y si les llega y demás, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, y se abatieron. Esa es la pregunta subterránea. Sí, se abatieron los mantos acuíferos. Y también la vegetación, pues nace una nueva vegetación, pino salado, demás, o mezquital, que es lo que viene a reemplazarlo. Y finalmente, si la presa del Sinoquipe hubiera detenido la contaminación. Bueno, igual a los ejidos, ¿no? Hubiera detenido la contaminación un año y medio, pero tampoco hubieran sembrado, como es lo que le pasó en todos estos ejidos que les estoy platicando, ¿no? Y creo que puedes complementar tú. Muy buenas preguntas. Yo voy a tratar de responder algunas. Por ejemplo, las implicaciones de la sobreexplotación de los acuíferos. Si se construye la presa, como mencionaba el doctor Rolando Díaz, la presa de Sinoquipe, lo primero es que la liberación de flujos de escurrimientos son controlados. Entonces, como ha sucedido en la presa del Molinito, pues eso va a tener afectaciones a los usuarios que no realmente están reconocidos. Entonces, muchos de los agricultores de parcelas que hay en la zona media, zona central del río Sonora, pues no están reconocidos. Entonces, ahí llegar a ese acuerdo que no viene documentado en este documento va a tomar tiempo para administrar cómo se van a poner de acuerdo todos los usuarios. Y los acuíferos en particular, al norte de la zona de Sinoquipe, mencionaste la zona de Bacuachi, Unamichi, inclusive en la zona del Bacanuchi. Hay dos zonas muy importantes que quiero mencionar. La zona que se le conoce como la Cabellera, que se encuentra en el Bacanuchi, y la zona que se conoce como las Chureas en el río Bacuachi. En esas zonas, la empresa minera ha comprado más de 20 pozos que eran norias de parcelas de agricultores que tenían hortalizas, agricultores como usted que tienen pequeños campos de agricultura, que les compraron sus tierras para comprar las concesiones de derechos de agua. En esas norias que antes, hace 9 años, que yo las medí, que había niveles freáticos relativamente cerca de la superficie, a 9, 12 metros, ahorita estamos hablando de niveles freáticos que han bajado más de 6 metros y donde hay pozos profundos que envían por acueductos el agua a la mina. Entonces, toda esa agua se supone que debe de llegar a la cauce del río Sonora, zonas donde en el río Bacanuchi, justo donde se conecta con el Bacuachi al norte de Arizpe, el agua del río siempre está fluyendo. O sea, todos los pobladores que viven en Tahuichopa, en todas estas zonas, ellos están acostumbrados a ver que el río siempre lleva agua en el cauce y cuando no lo lleva es donde ya hay mucha preocupación. Entonces, cuando se construye esa presa del Sinoquipe, si se llega a construir, todos esos flujos se van a ver afectados mucho antes por la sobreexplotación de los acuíferos. La presa de Jales que mencionas, la antigua que se encuentra del lado del Bacuachi y la nueva que está sobre el Bacanuchi, la nueva sí tiene una membrana de protección para prevenir la infiltración del agua. Esa membrana está diseñada para que no se infiltre el agua y prevenir la contaminación de los mantos acuíferos, pero a la vez también reduce la infiltración, reduce la recarga y reduce el movimiento subterráneo de aguas que vienen desde la zona norte y que van fluyendo por todo el cauce del río Sonora para recargar lo que se le conoce como el acuífero ripario de la parte alta del río Sonora. Entonces, todo eso se va a estar reduciendo por dos razones. Una, que se está sobreexplotando el agua en la zona norte y que si se construye esa presa se va a estar limitando el flujo de los escurrimientos para que se continúe escurriendo, porque esa limitación, como lo mencionó ya el doctor Rolando Díaz, en el ejemplo de Molinito de Camus, de la presa del Molinito, ya está evidenciado que se está
disminuyendo aún más los acuíferos aguas abajo, porque no se está liberando la cantidad de agua para que los ecosistemas mantengan su integridad. Y eso no se menciona en este documento. Entonces creo que, no sé si con eso ya había contestado. Muy bien. Sí, muchas gracias, Agustín. Adelante, Héctor. Sí, gracias. Nomás agrego esto de insistir, porque aparentemente entonces dice uno qué solución hay. Yo regreso a mi comentario, que incluso la doctora América como especialista pudiera abundar más, pero son temas de lo que se le llama justicia ambiental, en el sentido del manejo de todo el río, pero como todos estos proyectos deben de manejarse de forma holística, de cuenca, porque no está usted, pero también están los otros. ¿Quién tiene más derecho? Entonces, aquí lo que el doctor Rolando Díaz nos señalaba, que históricamente el ganón de la película es el que tiene más dinero. Entonces, sí, la minería da empleo a mucha gente, pero se va concentrando en la forma de producir, pues se distribuye esa riqueza a cambio de qué es lo que deja. Hay que comparar esa actividad económica con las otras que hay, quiénes son los más afectados. Entonces, es necesario hacer un ordenamiento, es necesario hacer una toma de decisiones participativa, en fin. No es así tan fácil y creo que el plan hídrico no está dando cabida a eso. Sí habla de que se tomen decisiones de manera integral. El plan de justicia también lo dice. En el discurso se oye muy bonito, pero no le ponen el cascabel al gato. Entonces creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, Héctor. Muy bien. Si quieren, continuamos con la recolección de preguntas. Gracias a los ponentes y gracias al señor Molina por su participación. Adelante, si puede decirnos su nombre y de dónde viene, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Miranda Verdugo. Muy bien. Creo que ya me conocí el doctor, se acuerda de mí. Soy presidente de la unidad de riego El Orégano, que se abastecen de agua de la presa El Molinito, aguas superficiales, miembro del Consejo de Cuenca del Alto Noroeste del 2009 y en 2 periodos fui presidente del Acuífero Mesa de Serie La Victoria del COTAS, Comité Técnico de Aguas Subterráneas. Para ampliar un poco más la información, yo también no coincido con la idea de que sea una presa aguas arriba. ¿Por qué? Porque se rompe aún más el régimen hidrológico natural de la cuenca. 2, creo que aquí no se está contemplando, tanto en el plan hídrico como en parte de la información, es el exceso de construcción de represos dentro de la cuenca, que es lo que ha venido más que todo a romper ese régimen hidrológico. Nosotros lo vemos ahí en la presa precisamente, que ha habido años de lluvias abundantes y la presa no agarra almacenamiento. Y esto se lo adjudicamos nosotros a esa excesiva construcción de represos sin una concesión, porque los represos deben de tener una concesión, todos los represos. Hay un censo también que hizo, hay una maestría una persona, y a mí me gustaría que esta información que ustedes acaban de dar, llevarla al Consejo de Cuencas. Llevarla, si gusta, doctor, yo hablo con el ingeniero Alberto Leiva, que es el presidente del Consejo de Cuencas, que él también no coincide con esto de la construcción de la presa. Ahora, lo que comentaba el doctor ahorita es cómo hemos batallado nosotros en ese aspecto. Anteriormente a la presa del Molinito, y ahí donde hizo ahí un estudio el doctor, ya hace años, nosotros atajábamos el agua para regar las parcelas, íbamos a esa estación El Orégano y la atajamos a palas con la presa antes de hacerlo. Se hizo la presa y empezamos a llegar a convenios con el gobierno. Sí está estipulado dentro de algunos convenios que se van a respetar los derechos de agua de los usuarios agrícolas. Para eso también tuvimos que pelearle mucho para que dentro del convenio de operación de la presa y el acueducto se respetaran los derechos de nosotros. Cosa que a veces, como lo dijo el doctor, lo respetan y a veces no. Ahorita después de la contaminación, no se ha permitido abrir la compuerta número 1, que es la que está más abajo en la presa, por temor a que se vengan los sedimentos de metales pesados. ¿Qué ocasiona eso? Que cuando llega más o menos a un almacenamiento de 18 millones de metros cúbicos la presa, ya no sale por la compuerta número 2, no sale de forma natural. Tenemos que sifonear el agua y cuando llega a 10 millones de metros cúbicos es necesario meter una bomba charquera, la cual está facilitado con agua Hermosillo y a nosotros, pero son 200 litros de diésel diarios
lo cual implica que no es rentable cualquier cultivo, cualquier actividad con ese gasto, ¿no? En el caso del monito, de los que estamos aguas abajo, inmediatamente no nos hemos visto tan afectados, pero si nos vamos con San Juan, San Bartolo, Mesa del Seri, La Victoria, Batuc, ellos sí. ¿Por qué? Porque los escurrimientos que debe haber normalmente por el río para la recarga del acuífero no les llegan. Aparte que estos escurrimientos, cuando se hacen los trasvases de agua, no los hacen de la manera adecuada. Anteriormente sacaban 20, 30 metros por segundo, lo cual la recarga no era adecuada. Llegaba de un golpe el agua acá a la otra presa, y pues el agua se venía de balazo y no hacía su función natural. Entonces era poca la recarga que había en el manto. Y la otra es, probablemente la hagan, que yo lo que no quisiera es exigir que haya un convenio de operación de la presa. Si es que se llega a hacer, lo importante es que no se haga. Pero también antes de que fuera el derrame, se hizo un estudio que se llama Programa para la Restauración de la Cuenca Hidrológica del Río Sonora, donde participó Martín Peña, no sé si participaría usted, y hubo algunos actores de todos los usos, industrial, agrícola, sí, que lo hizo el CIAT. Lo hizo el CIAT, el doctor Gardea estuvo al frente, obviamente por petición de la Conagua. Y el principal problema que coincidimos todos los usuarios fue la mala administración del agua de la Conagua, no tanto de los usuarios de la Conagua. En segundo lugar, estuvo un mal uso de los usuarios, tanto agrícolas como organismos operadores, ¿no? Entonces, yo realmente no tengo una pregunta, lo que tengo es ampliar un poco el tema. Gracias. Incluso en algún momento, antes de que sucediera lo del derrame, yo hice una propuesta a Semarnat y al Consejo de Cuencas que se hiciera una obra de retención de embalses a la entrada de la presa del Molinito, que nunca se hizo caso. Si se hubiera hecho eso, los metales hubieran quedado todavía fuera del vaso de la presa y no hubiera estos problemas. Ahorita Agua Hermosillo no está sacando agua. Nosotros tenemos una propuesta de negociación por los volúmenes que nos corresponden. ¿Por qué? Porque no podemos sembrar, pero queremos una retribución económica para las familias. Y es cierto, por ejemplo, si te vas ahorita a San Juan, San Bartolo, yo creo que si hay un 10% del área sembrada, se me hace mucho. Muy bien. Si quiere, damos oportunidad. Muchísimas gracias por ampliar en los antecedentes y por su propio testimonio, ¿no? Como usuario de esa parte media baja de la cuenca del río Sonora. Muchas gracias. Voy a aprovechar, creo que había otra persona allá en el centro, el señor. Mientras le llega el micrófono, quiero aprovechar para leer comentarios de Facebook de compañeras ahí, amigas. Mandan saludos de la cuenca, de los comités de cuenca del río Sonora. Francisca García habla de la sobreexplotación del acuífero, dice, nos están quitando áreas verdes, destruyendo montañas. La empresa Grupo México acapara el agua y al mismo tiempo destruye ecosistemas, dice, ¿no? Aguas abajo no tenemos agua para riego rodado y tampoco tenemos agua en los pozos. Y si quieren, ahorita leemos los demás. Pero pues saludos a los comités de cuenca del río Sonora también que están siguiendo la transmisión. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Varela, de aquí de Hermosillo. Adelante, gracias. Me preocupa que siempre que hay este tipo de eventos o en la presa o investigadores incluso mencionen las potabilizadoras a que se comprometieron, ¿no? Las autoridades y la minera. Me preocupa porque las potabilizadoras no le van a quitar los metales pesados al agua contaminada. Entonces, Entonces lo que se debe hablar es de purificadoras de agua en cada uno de los pueblos que ya se ha dicho, ¿no? Me gustaría que de aquí para adelante no digan potabilizadoras, sino purificadoras, porque sería lo mismo, pues. Y ojalá que ustedes me pudieran, ya que andan en eso, sacar de una duda.
Se habla mucho, es un secreto a voces, que el acueducto que viene del Novillo tiene muchas ordeñas. Es decir, varios ranchos a lo largo de aquí al Molinito se están sirviendo clandestinamente de esa agua. Incluso se habla de un tubo que viene de donde llega el agua del Molinito hasta San Pedro, en un rancho muy famoso, que tienen caballos ahí. Entonces, esto, que gusta saber qué pueden opinar sobre eso. Muy bien, muchas gracias, señor Varela. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la Sí, en primera instancia también agradecer la pregunta, señor Varela, porque podemos hacer algunas aclaraciones. Técnicamente, podríamos, pues, agua potable es aquella que es apta para consumo, ¿sí? Entonces, un término genérico, una potabilizadora es aquella que le daría tratamiento al agua de tal manera que el efluente egresado de esa instalación sea factible para consumo humano. Entonces, se utiliza ese término de manera genérica. La purificadora es otra, digamos, es otro tecnicismo que pudiera emplearse y que incluso se utiliza, por ejemplo, aquí en la ciudad para hacer referencia a aquellas empresas que venden agua, por ejemplo, embotellada, que purifican. Pero fíjese que tendría que decirle que si pensamos que esas plantas, por los filtros que utilizan, realmente están eliminando todos los metales nocivos y metaloides sobre todo, pues tengo que decirle que no. Normalmente utilizan resinas de intercambio catiónico, las cuales son efectivas para cierto tipo de metales, plomo, calcio, quita dureza en ese sentido, pero arsénico, por ejemplo, que es un metaloide, es decir, que a veces funciona como anión, como no metal, y a veces como metal, esas resinas no lo quitan, no lo eliminan, necesitan un tipo de tratamiento especial. El carbón activado no es suficiente, entonces pensamos por asociación de términos, pensamos que el agua purificada realmente es un agua buena, y pues fisiológicamente tendría que decirle que no es lo mejor. Entonces, aquí la propuesta que incluso se hace en el plan hídrico y que se ha señalado en diferentes foros, incluso en el anterior que se organizó y que se propone el monitoreo, y que ahorita mencionaba el doctor Robles Morúa, hacerle un seguimiento al monitoreo de la calidad del agua, eso es lo más importante, independientemente del nombre que le pongamos. Porque, por ejemplo, las plantas que se instalaron en el río Sonora, se supone que el tratamiento que aplicarían a ellas dejarían el agua factible para beber. Sin embargo, no necesariamente nos está garantizando una parte nomás. Como le decía, por ejemplo, la planta que se instaló en Banamichi es muy diferente en características, de acuerdo a los descripción técnica. Es muy buena para tratar biológicamente al agua, elimina enteropatógenos, microbiota nociva, pero no necesariamente elimina metales y está más cerquita justamente del sitio del derrame, donde se sospecha, además de que hay aprovechamientos mineros alrededor, y entonces podríamos tener potencialmente riesgo de exposición a metales en el agua. Entonces, habría que verlo de manera puntual cada una de las plantas que se están instalando, y el chiste es de que se dé el tratamiento adecuado para que la gente pueda beber esa agua en todo caso, ¿no? E incluso los animales y para riego. Gracias, Héctor. Yo nomás quisiera agregar esta cuestión de que si bien en el plan estatal hídrico se dice, y vamos a planear otras potabilizadoras para completar, o sea, a 10 años, 9 años y medio, ya no deberíamos de estar, lo vamos a planear o vamos a hacer, ya deberían de estar implementadas, ¿no? O sea, en ese sentido, es una urgencia importante, ¿no? Y digamos, de las 10 que se habían, 6 que son fijas y 4 que eran móviles, que no está funcionando ninguna, pues ya 2 años, 3 años del plan de justicia, pues no se ha hecho simplemente. La otra cuestión
y mando un saludo a los comités de Cuenca de Río Sonora aquí que nos están escuchando. Es que es, bueno, ¿y qué sigue? La remediación ambiental. Yo pensé que por ahí iba a ir el comentario, ¿sí? Y la remediación ambiental tiene que estar ya, pues, y debería estar considerado también como un punto importante mencionado en el plan estatal hídrico. Por supuesto, Semarnat es como la encargada, pero está ocurriendo esto en el estado. Entonces, aún está la gente en la espera, ¿no? de esta situación de qué va a ocurrir. Ya tienen un diagnóstico, dictamen diagnóstico, sí saben la situación que está esto, pero ¿y la remediación ambiental cuándo va a llegar? La urgencia de los comités y de la población del Río Sonora es: queremos pasar de los diagnósticos a las acciones. Y yo creo que es una muy entendible esta situación y pues que yo creo que como academia también te decimos, oye, de veras, tienen que pasar a las acciones porque ya hay muchos diagnósticos, ¿no? En estos 9 años y medio. Sí. Muy brevemente, yo también quisiera complementar y agradecer a la gente del Río Sonora que nos está escuchando. Lo que acaba de mencionar el doctor Rolando Díaz es muy importante. Han pasado 9 años donde muchas de estas comunidades, familias, han estado consumiendo agua que está contaminada, que ya está, ese diagnóstico es muy claro, ¿no? O sea, ya tenemos muchísima evidencia contundente de la contaminación del agua superficial y de los pozos en tomas domiciliarias, concentraciones de metales en la sangre que ya la gente del Río Sonora lo tiene, problemas de salud en niños que les llamamos los niños del derrame, que nacieron después del 6 de agosto del 2014 y que tienen 9 años consumiendo y que recientemente hemos estado haciendo estudios, niños que ya tienen problemas cognitivos por concentraciones de plomo, de manganeso. Entonces, es muy importante lo que menciona el doctor Rolando Díaz, que en el plan hídrico se mencionan estas obras como propuestas de una planeación a corto y largo plazo, pero en realidad esto es algo que se debió haber hecho hace 9 años, algo que urge y algo que la gente del Río Sonora ha estado clamando para que se haga. Y muy brevemente, nomás para contestar su pregunta del Acueducto Independencia, se están organizando muchas salidas para que lo conozcan y vayan. Va a haber una próximamente organizada por Hermosillo Cómo Vamos. Lo pueden encontrar en internet y ponerse de acuerdo para que lo vean. Yo lo he caminado el trecho completo desde le llaman el represo, donde se recibe el agua del Acueducto Independencia, hasta la obra de toma en la presa del Novillo. Y le puedo decir que a lo largo de la travesía del acueducto existen muchas obras de control de la presión. Esas obras de control de presión arrojan flujos de agua, pero no hay conexiones ni gente que directamente esté recibiendo. Técnicamente es muy difícil hacer eso por el control de presión. Entonces, creo que ahí ha habido un mito de que existen conexiones en este tipo de obras de acueductos de transferencia de agua. Por cuestiones de presión no se puede hacer eso. Entonces, yo los invito a la audiencia que quiera verificar esos mitos a que vayan. La Comisión Estatal del Agua organiza tours para que la gente, si lo solicitan, los llevan y los pasean para que vean esas obras de toma y les explican cómo está funcionando esta infraestructura. Muy bien, muchas gracias a quienes están en la audiencia y a nuestros panelistas. Pues en este momento vamos a ir concluyendo la sesión porque pues no queremos abusar de su tiempo. Nomás agradecer a todas las personas que estuvieron presentes. Nos da muchísimo gusto tener a usuarios del Río Sonora, tener a los habitantes y a los comités de Cuenca del Río Sonora en línea. Incluso aquí hay 2 comentarios todavía de Rosa María Oleri y de Pati Velarde. No nos va a dar mucha chance de abordarlos, pero los recibimos y van en sintonía con esto que se está hablando, ¿no? De la importancia de ver la calidad del agua y los impactos sobre la salud. También gracias a los estudiantes y egresados que también vimos por acá. Nos da mucho gusto recibirlos. Y con eso concluiríamos. Paso la palabra, no sé si... Ajá. Creo que hay un micrófono disponible, espérenlo tantito. Le tocaba a usted, señor. Pues, si quieren, le damos la palabra para dar chance lo más posible a que los demás hablen. ¿Le parece? A anunciar la remediación, tanto a la manera de la hoy, la mayoría de ellos,
Así es. Sí, gracias por el comentario. ¿Quieren tomar una última pregunta o cerramos? Adelante, señor, para no dejarlo con las ganas. Gracias. Mi nombre es Antonio Gutiérrez, soy ciudadano aquí de Hermosillo. La pregunta es, ¿qué se está haciendo con las plantas de tratamiento de aguas residuales? O sea, sé que existen lagunas en todos los pueblos del río Sonora, o en la mayoría de los pueblos del río Sonora, pero la calidad de las descargas de esas lagunas no están cumpliendo con la norma. Eso también estoy enterado. Y esa agua, si se diera un buen tratamiento, o utilizando un buen tratamiento, pudiera intercambiarse por agua dulce o agua de pozo, para intercambiar la agricultura por el agua para consumo humano, ya que entiendo que el 35% es para uso humano de esa cuenca, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Es una pregunta muy importante. Las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran no nomás en las comunidades del río Sonora, voy a generalizar en las principales comunidades rurales del estado de Sonora y del país, son lagunas de oxidación. Y en el caso específico de las plantas de tratamiento que se encuentran en el cauce principal del río Sonora, en alrededor de una docena de comunidades principales, estas plantas fueron construidas a principios de los 80s. Son lagunas de oxidación que nunca se ha publicado los estudios de si funcionan o no. Recientemente, a través de los comités de cuenca del río Sonora, se ha estado solicitando que se evalúe el efluente de la concentración que están arrojando estas plantas de tratamiento. Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales del río Sonora están conectadas directamente a un tubo que descarga directamente al río Sonora. Y ya tenemos mucha evidencia también de eso, de que no están funcionando por su antigüedad. De ahí que en el Plan Hídrico Estatal del río Sonora se mencione la rehabilitación de plantas de tratamiento, porque ya se sabe que también ya cumplieron su edad y no están funcionando. Y como mencionábamos ahorita también, no se ha estado monitoreando históricamente el funcionamiento de la calidad del agua, de lo que sale de las plantas de agua residual. Y su comentario de reutilizar esa agua es importantísimo. En el documento de plan hídrico, en ningún lugar se menciona obras de infraestructura verde que estén enfocadas en la reutilización del agua. En muchas de las ciudades más modernas, semiáridas, se busca tratar de mejorar la eficiencia, reducir la demanda y después reutilizar el agua hasta la última gota. Eso no se menciona. Y entonces, obras de reutilización como la reutilización del agua residual, como la recarga artificial o colectar las aguas pluviales en las comunidades para recargar los acuíferos locales, no se mencionan. Y son alternativas muy viables que ya se están implementando en muchos lugares. Tenemos a nuestros vecinos del norte, en Arizona, que tienen un programa que ya tiene 30 años de infraestructura verde para recargar acuíferos con aguas residuales, con aguas pluviales. Muchas gracias. Y bien, pues de esta manera agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron. Sin duda, un tema de muchísimo interés y coyuntura, particularmente aquí en nuestro estado. Esta invitación definitivamente queda también para que continúen con los eventos que tiene el Colegio de Sonora acompañándonos. Esta y muchas más temáticas se seguirán abordando a lo largo de todo este año y las investigaciones que hace el Colegio de Sonora desde sus distintos centros de investigación. Agradecemos su presencia, agradecemos a los panelistas por estar con nosotros y les recordamos a quienes nos ven a través de redes sociales que este panel quedará en el sitio web del colegio, bueno, en redes sociales como @colsonora, la podrán consultar cuando ustedes así lo deseen y compartirlos. También saludamos a toda la gente que se reportó y lo sigue haciendo en nuestras plataformas digitales. Que tengan excelente tarde y, por supuesto, los esperamos en el próximo evento del Colegio de Sonora. Buenas tardes. Gracias.